Ella rechazó a un invitado sin pensarlo 2 meses, asumiendo que no podía permitirse el lujo de estar allí solo para descubrir que él era el hombre que firmó su cheque de pago. La puerta de cristal automática está abierta y Dwayne entró. El gran vestíbulo del Fairmont Regent Hotel en el centro de Austin era una de sus mejores propiedades. Moderno, sofisticado, cada detalle cuidadosamente seleccionado para irradiar exclusividad. Los pisos de mármol pulido brillaban bajo el suave resplandor de los candelabros, y el aroma de las orquídeas recién portadas permanecía en el aire. Respiró lentamente, absorbiendo el espacio. Pero esta no fue una visita para admirar su imperio esta noche. Él era solo un invitado más, sin reuniones de junta directiva, sin trato VIP. Nadie susurra su nombre en voz baja. Solo un hombre registrándose en un hotel. Su hotel. Dwayne había hecho la reserva bajo Louis Henderson. Un nombre sin peso ni reconocimiento. Él no quería un trato especial, quería la verdad. Unos metros más adelante, el mostrador de recepción se extendía a lo largo de la habitación, elegante y prístino. Sus detalles dorados captan la luz. Una pareja joven estaba cerca del conserje, riendo mientras planeaban su velada. A la izquierda, un grupo de empresarios tintinearon vasos de whisky en el bar, sumidos en una conversación. Todo estaba funcionando como debería ser, o eso parecía. Dwayne ajustó la correa de su bolso de cuero y se acercó al escritorio detrás de él. Hannah Whitmore se sentó, sus uñas cuidadas golpeando el teclado. Corte de pelo bob afilado, de principios de los 30. Una expresión que oscilaba entre agotamiento e irritación leve. Su uniforme estaba impecable y su etiqueta con su nombre estaba ligeramente torcida. Ella no levantó la vista. «Buenas noches», Dwayne dijo con voz tranquila y educada. Hannah exhaló por la nariz, como si hubiera sido interrumpida. Sigo escribiendo sin reconocimiento. Ninguna mirada en su dirección. Esperó 5 segundos, 10, nada. Dwayne se aclaró la garganta. Tengo una reserva cuyo nombre es Louis Henderson. Eso llamó su atención. Hannah finalmente levantó la vista. Los ojos lo recorrieron rápidamente, antes de instalarse en algo ilegible. Dwayne estaba vestido con sencillez. Blazer desastre de jeans oscuros, botón blanco hasta caro, pero no de una manera obvia. Nada en él gritaba riqueza o poder, y por primera vez en mucho tiempo podía decir que eso importaba. Expresión apenas cambió, pero algo en su comportamiento hizo. ¿Estás seguro de que ella preguntó rotundamente? La ceja de Dwayne se arqueó ligeramente. Bastante seguro de que ella está de lado, dedos moviéndose sobre el teclado como si esto fuera una tarea. Un momento de silencio se extendió entre ellos, mientras ella escribía. Sus labios estallaron al pasar un minuto, luego otro. No veo reserva con ese nombre, ella dijo, finalmente mirándolo como si el asunto estuviera resuelto. Dwayne sacó su teléfono. Tengo un correo electrónico de confirmación. Ella apenas lo miró. Tal vez hubo un error en el sistema. ¿Podrías comprobar que su sonrisa era apretada? Señor, este es un hotel de lujo. ¿Estás seguro de tu reserva? No estaba en una de nuestras propiedades hermanas. Ese fue el momento. El tono Dwayne había visto esto antes. Él lo reconoció en la forma en que su voz envolvía el lujo, como si no le perteneciera, como si él no perteneciera aquí. Con calma, hizo un gesto hacia la pantalla. ¿Te importaría buscar de nuevo? El correo electrónico de confirmación está aquí. La paciencia de Hannah se agotó. No puedo aguantar la línea toda la noche, señor. Dwayne miró detrás de él. No había ninguna línea. Su mandíbula se apretó ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. No estoy pidiendo un favor, solo para que puedas comprobar sus labios apretados en una delgada línea. Otro suspiro. Ella hizo los movimientos, dedos golpeando más fuerte, ahora movimientos exagerados. Un destello de irritación cruzó su rostro.
Entonces ella dejó de escribir. Oh, ella murmuró en voz baja. Dwan ya sabía que allí estaba. Su reserva justo donde debería estar, pero Hannah no se disculpó. En lugar de eso, tomó una tarjeta de acceso, deslizándolo por el mostrador con una sonrisa forzada. Parece que lo encontré. Debe haber sido un pequeño fallo en el sistema. Dwayne sostuvo su mirada buscando cualquier señal de arrepentimiento, cualquier destello de conciencia. Nada, simplemente despido envuelto en una cortesía artificial. Tomó la tarjeta de acceso, pero no se movió, porque esto no terminó sino antes de que las cosas escalaran. Alguien más se había dado cuenta, y eso estuvo a punto de cambiarlo todo. Dwayne no reaccionó de inmediato. Simplemente sostuvo la tarjeta de acceso entre sus dedos, haciendo rodar su borde suave contra su pulgar. Hannah ya seguía adelante. Había vuelto su atención a su pantalla. Sus uñas golpean ligeramente contra el escritorio, como si el momento hubiera terminado. Pero no fue por él. Una voz interrumpió el silencio. ¿Todo bien? Aquí. Dwan se volvió un hombre con un traje azul marino bien planchado. Estaba a unos metros de distancia. Ethan Rogers, asistente del gerente de recepción. Una cara familiar de visitas anteriores, aunque Dwan dudaba que Ethan lo reconociera ahora. Tenía una sonrisa educada, pero cautelosa. El tipo de expresión reserva para difundir posibles quejas. Hannah habló antes de que Dwan pudiera. Este huésped tuvo problemas para encontrar su reserva. Ella dijo que su tono era entrecortado. La expresión de Dwayne permaneció neutral. No exactamente mi reserva estaba en el sistema. Simplemente no fue revisado correctamente. La mirada de Ethan se movió entre ellos. Algo en la voz de Dwayne es tranquilo, medido. Lo hizo detenerse. Déjame echar un vistazo. Se puso detrás del mostrador, escaneando el monitor. Hannah se movió ligeramente, brazos cruzados sobre su pecho. «Oh, Ethan», murmuró después de un segundo. Sus labios se separaron ligeramente, y Dwayne pudo verlo. El reconocimiento se arrastra. Sus dedos se cernieron sobre el teclado antes de enderezarse, aclarándose la garganta. «Señor», dijo con cuidado. «¿Puedo preguntarle su nombre completo?» Dwayne lo estudió. Luego exhaló por la nariz. Dwayne Caldwell. Ethan parpadeó toda. Su postura cambió. Los hombros se pusieron rígidos al darse cuenta. Supo el nombre y de repente el desdén de Hannah se convirtió en un error flagrante. Hubo una pausa espesa, momento pesado donde el peso de lo que acababa de pasar se establecieron entre ellos. Frunció el ceño. Espera que ella miró a Ethan, claramente confundida. Ethan forzó una sonrisa con los labios apretados, pero Dwayne pudo ver el sudor formándose en su sien. El señor Caldwell está aún antes de que pueda terminar. Hannah se burló. En realidad se burló. «Lo siento, tú Dwayne Caldwell», dijo medio riendo el director ejecutivo de Caldwell Luxury Resorts. Dwayne no respondió. No era necesario. Ethan se movió incómodo. «Si Hannah, este es nuestro Dwayne Caldwell». La realización del silencio amaneció en pedazos, lento y doloroso. La expresión de Hannah pasó de confundida a atónita, a algo peligrosamente cercano al pánico. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Dwayne lo dejó reposar, la dejó sentir. Todo el peso de lo que acababa de suceder finalmente rompió el silencio. «Tengo curiosidad», dijo Bostan. «Suave como siempre. ¿En qué momento asumiste que no pertenecía aquí?» La respiración de Hannah se cortó. «Señor, yo no estaba. Quiero decir que fue solo». Dwayne inclinó ligeramente la cabeza. «¿Fue cuando entré, cuando te di mi reserva? ¿O fue cuando me dijiste que este era un hotel de lujo?» Ethan inhaló bruscamente. Sabía que esto era malo. Realmente malo. Hannah fracasó. Eso no es lo que quise decir. Pensé que había un error en el sistema. No hubo ningún error en el sistema. Ethan intervino rápidamente tratando de salvar la situación. Fue una falla en el servicio. Se volvió hacia Dwayne con la voz llena de disculpa. «Señor Caldwell, lamento profundamente este malentendido. Les aseguro que así no es como capacitamos a nuestro personal».
Dwayne arch de brow. Entonces, ¿para qué los entrenas? Ethan tragó, señor. Hannah todavía estaba congelada y su rostro estaba pálido. Dwayne exhaló lentamente sacudiendo la cabeza. No tienes que responder eso, dijo, deslizando la tarjeta de acceso en su bolsillo. Porque ya lo sé. Pero aún no había terminado. Porque esto no se trataba solo de él. Esto se trataba de algo mucho más grande. El silencio era asfixiante. El rostro de Hannah había perdido el color. Su habitual aire de confianza indiferente reemplazado por algo frágil, algo peligrosamente cercano al miedo. Ethan estaba a su lado. Las manos se entrelazan con fuerza frente a él, tratando de estabilizarse como si todo el peso de la reputación del hotel equilibrado en este momento. Dwayne no se apresuró. Dejó que el silencio persistiera. Déjelo reposar, como debería hacerlo la incomodidad. Porque esto no fue solo un malentendido. No fue solo una mala noche o un accidente. Era un patrón que estaba decidido a exponer. Un movimiento llamó su atención al otro lado del vestíbulo. Un ama de llaves se había detenido a medio paso, su carrito congelado a su lado. Mientras miraba cerca de la entrada, el valet fingió revisar su teléfono, pero estaba escuchando claramente. Incluso el camarero pulir un vaso detrás del elegante mostrador de mármol. Había ralentizado sus movimientos, orejas sutilmente inclinadas hacia la recepción. La gente estaba prestando buena atención. Dwayne finalmente exhaló y volvió su mirada hacia Ethan. «Tengo una pregunta». Ethan se enderezó, desesperado por recuperar algo de control. «Por supuesto, señor». Dwayne asintió hacia Hannah. «¿Cuánto tiempo ha trabajado aquí?» Hannah se estremeció como si no hubiera esperado. Que se dirigieran directamente, Ethan dudó 2 años. Respondió con cuidado. Dwayne tarareó. «¿Y en esos 2 años, a cuántos invitados ha tratado como me trató a mí?» La boca de Ethan se abrió y luego se cerró. Al menos no tuvo respuesta. Ninguno que no incriminaría su propio liderazgo. Dwayne se volvió hacia Hannah. «Me despidiste antes de que terminara mi frase», dijo su tono. «Incluso asumiste que no podía permitirme el lujo de estar aquí. Ni siquiera revisaste mi reserva hasta que pregunté. 2 veces, así que volveré a preguntar. ¿A cuántas personas has rechazado así?» Hannah tragó. «Fuerte. No lo sé». Dwayne la estudió sin impresionarse. «Esa es una respuesta conveniente». Ethan intervino apresuradamente. «Señor Caldwell, quiero disculparme personalmente. Esto es inaceptable. Tendré una conversación muy seria con Hannah». Acerca de Dwayne. Levantó una mano. «¿Crees que esto se trata solo de ella?» Ethan vaciló. Dwayne soltó una breve carcajada, sacudiendo la cabeza. «No se trata de una recepcionista con mal juicio. Se trata de cultura. La cultura de este hotel. La cultura del servicio. Porque seamos honestos, si no fuera yo, si no fuera el CEO, ella no se estaría explicando ahora mismo». La garganta de Ethan se balanceó mientras tragaba. Hannah miró sus dedos, retorciendo el dobladillo de su chaqueta. La voz de Dwayne se suavizó un poco, pero sus palabras no fueron menos tajantes. «Esta empresa para que fuera un lugar de excelencia. Un lugar donde cada huésped es tratado con dignidad, no solo los que asumes. Pertenece aquí el silencio, al otro lado de la habitación». Alguien tosió. El ama de llaves cambió su peso. El camarero dejó el vaso con demasiada fuerza. Ethan finalmente se aclaró la garganta. «Señor Caldwell, te prometo que manejaremos esto internamente. Nos aseguraremos de que nada, como esto vuelva a suceder». Dwayne lo miró por un largo momento. Luego dio una pequeña sonrisa de complicidad. «Tienes razón en una cosa». Ethan parpadeó. Señor Dwayne deslizó sus manos en sus bolsillos. «Esto no volverá a suceder, pero no por las razones que pensaban. Porque a Dwayne no le interesaba una simple disculpa. Él tenía algo más en mente. Algo mucho más grande». Ethan parecía querer encogerse hasta el suelo. Hannah todavía agarra el dobladillo de su chaqueta. Apenas respiraba. Dwayne dejó que la tensión se calmara.
no por crueldad, pero porque momentos como este tuvieron que esperar. Y la gente solo escuchaba de verdad cuando los obligaron a sentarse en su incomodidad. Dijiste que manejarías esto internamente. Dwayne repitió voz tranquila. Eso suena como una forma elegante de decir, lo barrerás debajo de la alfombra. Los ojos de Ethan se abrieron ligeramente. Señor, dime algo. Dwayne interrumpió. ¿Cuál es el protocolo real cuando se le falta el respeto a un huésped? Un check-in, no un VIP. No es un cliente de alto perfil. Cualquier huésped que pagara. Ethan dudó. Esa pausa le dijo todo a Dwayne. No hay uno. Dwayne dijo que su voz era más. Tranquila, ahora más aguda. Tienes una política para gestionar salidas tardías. Una póliza por pérdida de equipaje. Una política para quejas sobre el servicio de habitaciones. Pero cuando a un huésped se le hace sentir que no pertenece nada, la garganta de Ethan se movió mientras tragaba. Señor, nos tomamos muy en serio la experiencia de los huéspedes. Dwayne se rió entre dientes, pero no había humor en ello. Lo haces porque desde donde estoy parado veo actuaciones, no responsabilidad. Hannah se estremeció, lado de Dwayne pellizcando el puente de su nariz. He pasado años construyendo esta empresa. Ethan, años. Su voz era firme, pero el peso detrás de esto era innegable. Diseñé estos hoteles para que fueran acogedores. Ser lujoso, sí, pero accesible. Quería que la gente entrara y sintiera que pertenecían. Y sin embargo entro en una de mis propias propiedades y ser tratado como si estuviera perdido. Ethan abrió la boca, pero Dwayne levantó una mano. No necesito otra disculpa. Sus ojos se dirigen a Hannah. Necesito un cambio. Hannah finalmente levantó la vista y se estaba preparando. Listo para ser despedido en el acto, pero eso no era lo que Dwayne tenía en mente. Dime algo, Hannah dijo en voz más baja, ahora. ¿Sabes lo que se siente al entrar en un lugar? E inmediatamente sé que no eres bienvenido. Ella parpadeó y la pregunta la tomó por sorpresa. Ella buscó una respuesta. Yo no quise decir. No estoy preguntando qué quisiste decir. Dwayne interrumpió. Te pregunto si sabes lo que se siente. Tragó fuerte y luego negó con la cabeza. No, señor. Dwayne asintió lentamente. Eso es lo que pensé. Respiró hondo y luego se volvió hacia Ethan. No quiero que la despidan. Ethan parecía atónito, señor. Despedirla no soluciona el problema. Dwayne dijo simplemente. Simplemente lo hace desaparecer. Hannah todavía estaba congelada con los ojos moviéndose entre ellos. Dwayne continuó. En lugar de eso, quiero algo más. Entrenamiento. Y no solo para Hannah, por cada empleado de este hotel. Ethan frunció el ceño, claramente confundido. Entrenamiento, señor. Sí, quiero que la capacitación sobre prejuicios se implemente de inmediato. Dwayne dijo. Quiero que todos los empleados, desde la recepción hasta el servicio de limpieza, sentarse en una habitación y aprenda lo que significa servir a las personas por igual. Quiero escenarios que quiero que escuchen de invitados que, quienes han sido despedidos, quiero que entiendan. Qué fácil es hacer sentir pequeño a alguien, incluso en un hotel construido para la comodidad. Ethan vaciló y luego asintió rápidamente. Absolutamente uno. Me comunicaré con RRHH, no solo aquí. La voz de Dwayne atravesó como un cuchillo. Cada resort de lujo de Caldwell. La boca de Ethan se cerró de golpe. Los labios de Hannah se separaron ligeramente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Dwayne se inclinó ligeramente hacia adelante. Porque no se trata solo de una recepcionista. Esto es sobre la cultura. Todos ustedes han permitido echar raíces. Silencio. Dwayne se enderezó ajustando los cuños de su blazer. Espero tener un plan de implementación en mi escritorio la próxima semana. Ethan asintió rápidamente. Por supuesto. El señor Caldwell Dwayne miró a Hannah por última vez. Ella todavía parecía conmocionada, pero algo en su postura había cambiado. Menos pánico, más pensamiento. Aprende de esto, dijo. Voz más tranquila. Ahora, no porque sea tu CEO.
no porque tu trabajo dependa de ello, sino porque deberías querer ser mejor. Hannah exhaló asintiendo levemente. Sí, señor. Dwayne no dijo nada más. Simplemente se giró y sacó la tarjeta de acceso de su bolsillo, y dirigiéndome hacia los ascensores. Pero no se trataba solo de arreglar un hotel. Se trataba de cambiar toda una mentalidad, y él apenas estaba comenzando. Las puertas del ascensor se abrieron y Dwayne entró, presionando el botón para el piso superior cuando las puertas comenzaron a cerrarse. Vislumbró a Hannah todavía de pie detrás del escritorio, mirando hacia el mostrador. Su cara no solo estaba avergonzada, estaba inquieto. El buen cambio no se produjo cómodamente. Sucedió en momentos en los que la gente no podía evitarlo, los momentos que pesaban en su pecho mucho después de que el mundo había avanzado, mientras el ascensor subía. Dwayne se apoyó contra la pared, rodando sus hombros para quitarse el peso del enfrentamiento. Había pasado años perfeccionando el arte de mantener la calma bajo presión, pero esto no era solo negocios, esto era personal. Pensó en las innumerables personas que había sido rechazado de sus hoteles no porque les faltara reserva, no porque fueran ruidosos o groseros, sino porque alguien como Hannah los había mirado, y tomé una decisión tranquila. No perteneces aquí. Ese pensamiento permaneció más tiempo del que quería. Las puertas se abrieron para revelar la suite presidencial, un espacio que él personalmente había diseñado. Las ventanas del piso al techo enmarcaban el horizonte de Austin, arrojando la ciudad en un mar de luz dorada. El aire olía levemente a sándalo y a lino limpio. Todo era perfecto, pero Dwayne apenas lo miró. En lugar de eso, caminó directamente hacia el minibar. Agarró un vaso y se sirvió 2 dedos de whisky. Dejó que el silencio se calmara antes de finalmente sacar su teléfono. Un mensaje de texto. La notificación parpadeó en la parte superior de su pantalla. De su jefe de operaciones, René Marshall. René escuchó lo que pasó. Llámame cuando tengas la oportunidad. Dwayne exhaló lentamente y luego tocó su nombre. Ella contestó después del primer timbre. Dime, ¿en realidad no entraste en ese hotel sin avisar?, dijo saltándose bromas. Dwayne sonrió con satisfacción. Tú te preocupas por mí, yo estoy preocupado por ellos. Ella respondió: acabas de hacer estallar todo su sistema, ¿no es así? Tomó un sorbo de whisky. Algo así, René, suspiró. Había un atisbo de aprobación en su voz. Y están implementando entrenamiento sobre prejuicios en cada propiedad de Coldwell. Dwayne dijo simplemente. René dejó escapar un silbido bajo. Les llevó bastante tiempo. Dwayne hizo girar el whisky en su vaso. Debería haber sucedido hace años. René se quedó en silencio por un momento. Entonces, ¿qué pasa con la recepcionista? Dwayne pensó en eso. Pensó en Hannah. Ahí parada con su uniforme perfectamente planchado y su silencio incómodo. Ella tiene una decisión que tomar. Dijo finalmente René. Tarareó. ¿Crees que aprenderá de ello? Dwayne se reclinó contra el sofá, dejando que su mirada se desvíe hacia el horizonte. No lo sé, pero así lo esperaba. Porque la redención no se trataba de castigo. Se trataba de oportunidad. Hannah se quedó congelada detrás de la recepción. Ethan, a su lado, todavía aturdido por lo que acababa de pasar el lobby, había vuelto a su ritmo habitual. Los huéspedes se registran y el personal se mueve sin problemas, pero dentro de su cabeza todo era caos. Había humillado al director general de la empresa. No solo lo humilló, sino que lo había despedido. Cerrarlo. Supuso que lo conocía incluso antes de que él terminara de hablar. Y él no la despidió. Podría haberlo hecho. Debería tener en su lugar. Él la había mirado a los ojos y le hizo una pregunta que no pudo evitar. ¿Sabes lo que sé? Siente al entrar en un lugar.
e inmediatamente sé que no eres bienvenido. Su estómago se retorció. Nunca había sentido eso. Ni una sola vez. Oye, ella se giró y Ethan estaba mirando su expresión. Es ilegible. ¿Estás bien? Preguntó Hannah, abrió la boca y la cerró. Tragué fuerte. No lo sé. Ethan asintió lentamente. Ella frunció el ceño. Bien, se encogió de hombros. Significa que estás pensando en ello. Y por primera vez, ella estaba. Pero lo que hizo después determinaría si esto fue solo otro error o un momento que realmente cambió algo. Hannah apenas durmió esa noche. Ella yacía en la cama mirando al techo, repitiendo cada segundo del peor momento de su carrera. Cada palabra, cada mirada, cada error menos la parte que más la perseguía. Dwayne Caldwell no había gritado. Él no la había humillado. Él no la había despedido. En lugar de eso, había hecho una pregunta que ella no podía evitar. ¿Sabes lo que se siente al entrar en un lugar? E inmediatamente sé que no eres bienvenido. La respuesta había sido no, pero ahora ella entendió una fracción de lo que podría sentirse. Por la mañana, ella había tomado una decisión. Ella no iba a fingir que no había sucedido, no iba a excusarse con débiles justificaciones. Ella iba a hacer algo al respecto. Dwayne estaba en el mismo vestíbulo del hotel, manos en los bolsillos, mirando el aire. Se sentía diferente, no solo porque la gente sabía quién era ahora, sino porque algo había cambiado en la recepción. Los empleados recibieron a cada huésped con verdadera calidez. No solo profesionalismo robótico, valets movidos con propósito sosteniendo las puertas abiertas, sonriendo genuinamente. Había una energía aquí que no había existido antes. Y luego la vio Hannah. Ella estaba uniformada, parada, en el mostrador de facturación, pero esta vez su postura no era rígida. No estaba vigilada. Estaba mirando a un invitado a los ojos, asintiendo mientras hablaban, escuchando. No se acercó, solo observó. Y luego, como si sintiera su presencia, ella giró sus miradas y se encontraron por un momento. Ella dudó. Luego cuadró los hombros y caminó hacia él. «Señor Caldwell», dijo con cuidado, deteniéndose a unos metros de distancia. Dwayne estiró su espera. Ella inhaló bruscamente. «Te debo una disculpa, uno real». Inclinó ligeramente la cabeza. Continuó Hannah, tragó fuerte. «Hice suposiciones sobre ti, y probablemente sobre mucha gente antes que tú». Su voz era más tranquila ahora. «Pensé que solo estaba haciendo mi trabajo, pero no trataba a la gente igual». Y que ella exhaló. «Eso no es lo que quiero ser». Dwayne sostuvo su mirada, buscando cualquier rastro de arrepentimiento performativo. Él no lo vio, solo la verdad. Finalmente asintió. «Bien». Ella parpadeó como si hubiera esperado algo más pesado. Dwayne dejó que una pequeña sonrisa jugara en la comisura de sus labios. «Ahora pruébalo». Hannah exhaló, hombros cayendo ligeramente. «Lo haré». Ella se giró para irse y luego dudó. «Tendremos nuestro primer entrenamiento de prejuicios la próxima semana». Ella dijo mirando hacia atrás. «Estaré en la primera fila». Dwayne levantó una ceja, no en la parte de atrás pretendiendo tomar notas. Se le escapó una risa entrecortada. «No hay primera fila». Dwayne asintió de nuevo, esta vez con algo cercano a la satisfacción, mientras caminaba de regreso al escritorio. Algo se instaló en su pecho. No se trataba de una sola disculpa o un cambio de política. Se trataba de la mentalidad de la cultura, el juego a largo plazo. Y si personas como Hannah pudieran cambiar, entonces, tal vez, solo tal vez, esto había valido la pena, porque el impacto real no se mide con palabras. Se mide por lo que sucede después. Historias como esta importan. Nos recuerdan lo fácil que es juzgar, asumir para despedir. Pero también nos recuerdan algo más grande que la gente puede cambiar. Si esta historia resonó contigo, asegúrate de suscribirte para más. Mantengamos estas conversaciones, porque el cambio
no ocurre en silencio, sucede cuando escuchamos, cuando desafiamos y cuando lo hacemos mejor. Mejor.